Hola, ¿qué tal amigos? César Vallejo decía, saber más es ser más libre. Desde aquí, desde el asentamiento humano César Vallejo, el óvalo de César Vallejo, empezamos una nueva aventura. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Esta historia empieza o termina aquí. Mi nombre es Jorge y los amigos me llaman Jorgillo. Acompáñame a descubrir esta historia provista de religiosidad popular, encarnada en un peruano como tú o como yo, que en los inicios de la década 20 encuentra súbitamente la muerte en Mollendo y se convierte paulatinamente en un santo del lugar. Para ubicarnos en el espacio y en el tiempo de esta historia, tenemos que remontarnos a los acontecimientos que sucedieron en 1914. La guerra, la Gran Guerra, fue el primer conflicto bélico que azotó Europa en la primera mitad del siglo XX. Esta empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó en noviembre de 1918. Fue uno de los conflictos armados más mortíferos de la historia. Durante 4 años se enfrentaron todas las fuerzas económicas y militares de la época. Se estima que se cayeron en combate unos 10 millones de soldados y se produjeron 20 millones de heridos. Entre los civiles, la cifra de fallecidos a causa del conflicto se estimó en 8 millones. Conflicto que produjo una crisis social mundial y aquí en América Latina, más exactamente en el país de Chile, se produciría la paralización de las exportaciones del salitre de las minas de Tarapacá y Antofagasta. La historia del salitre y de las minas salitreras de Tarapacá y Antofagasta trata del ciclo económico que ocurrió entre Bolivia y Chile y Perú, la cual generó la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre entre los años 1879 y 1884, que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú. La posterior firma del Tratado de Ancón puso término a la Guerra del Pacífico, mediante la cual la región de Tarapacá fue cedida a Chile y las provincias de Arica y Tacna quedaban bajo la administración chilena por un lapso de 10 años, al cabo del cual el plebiscito decidiría si quedaban bajo soberanía de Chile o si volvían al Perú. Sin embargo, esta nunca pudo llevarse a cabo. Y no fue hasta el año 1929 que se firmó el Tratado de Lima, que contó con la mediación de Estados Unidos. En este tratado se decidió que gran parte de la provincia de Tacna fuese devuelta al Perú, mientras que Arica y el resto quedarían definitivamente en manos de Chile. El salitre natural era y es utilizado principalmente como fertilizante agrícola,
y en la fabricación de explosivos, medicina, conservantes, pero el conflicto ocurrido en 1914 hace que el gobierno chileno vea paralizada toda su exportación a Europa, lo cual genera que expulsen a los trabajadores extranjeros como argentinos, bolivianos y peruanos, y en su gran mayoría los peruanos venían laborando en las minas salitreras. Esto originó que muchos peruanos como Rospicio Rodríguez regresasen al Perú. Por ese entonces la ciudad de Mollendo era sinónimo de trabajo, comercio, dinero, bonanza, con muchas perspectivas de desarrollo. Se vivían los llamados años maravillosos, consulados americanos y europeos, oficinas de compañías europeas, agencias de aduanas, hoteles, fondas, radios, diarios, fruta importada, tragos exóticos, víveres baratos, embarque de ganado, exportación de minerales, bancos, inmigrantes de la ciudad de Arequipa y de la Sierra, y hasta existían hasta 4 cines como el Cine Teatro, el Mundial, el Mollendo y el Marítimo. La vida en Mollendo, a pesar de los difíciles servicios de luz y agua, se compensaba con un costo de vida barato. Mollendo era el segundo puerto de importancia del Perú, superado solo por el puerto del Callao. Eran épocas en donde el transporte marítimo era la única forma de viajar y comunicarse con todo el mundo. Rospicio Rodríguez era natural de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa. Durante el tiempo que había permanecido trabajando en las minas salitreras, Rospicio Rodríguez logró acumular cierto capital. Con una parte de este dinero compró un buen reloj londinés auténtico y con el resto de libras esterlinas llegaría al puerto de Mollendo. La gente que lo llegó a conocer comentaba que Rospicio era una persona que le gustaba vestirse bien, exhibir anillos, su hermoso reloj de pulsera y sus cadenas de oro. Mostraba una cierta solvencia económica. Era amable, alegre, bromista, creyente, cervical, cantante, guitarrista y bohemio. Todas estas cualidades no pasaron desapercibidas, por lo cual rápidamente se dejó querer por los pobladores de ese entonces en el puerto de Mollendo. No se tiene una referencia de fecha exacta, pero se presume que debió llegar a la ciudad de Mollendo como en los últimos meses del año 1914. Y para las fiestas de Año Nuevo es en donde se disponía a dar un paseo por la zona del malecón Ratti y se encontró con un compañero de trabajo que conoció en Chile. Luego de estrecharse las manos, se pusieron a recordar muy buenos momentos vividos en el país vecino y decidieron ingresar a una de las cantinas que existían en la calle Tambo, en la quinta cuadra, hoy calle Dian Valdivia, lugar en donde existían diversos bares y no faltaban las damas de compañía. Entre copa y copa iban. Rospicio Rodríguez, que andaba con una guitarra, se pasó esa noche cantando. Su carácter bohemio y trasnochador hizo que a las 10 de la noche procediera a retirarse a su aposento, pero su compañero extranjero lo acompañó por la calle Arequipa hasta llegar a la calle Puno. En aquellos años toda esta zona estaba despoblada. Lo único que existía era el cementerio general. Es en esos momentos que Rospicio encontró horrible muerte frente a la puerta principal del cementerio, ubicado al final de la calle Puno.
el desleal amigo lo asesinó degollándolo con un cuchillo corvo con la finalidad de robarle sus joyas y dinero que tenía este en libras esterlinas. El acontecimiento se produjo en donde está la cruz. En este lugar, Rospicio encontró trágica muerte. Al día siguiente, la noticia causó un gran revuelo en toda la población de Mollendo. Autoridades y curiosos se hicieron presentes y vieron con estupor la cabeza cercenada del cuerpo del infortunado Rospicio. A los pocos días, el asesino fue capturado muy cerca al lugar de los hechos. Esto en los baños de la Guadita. Al día siguiente, se realizó el funeral del infortunado Rospicio. Se dice que la población en pleno asistió al acto, que fue uno de los más llorados en toda la localidad por el trágico desenlace de su muerte. Existe otra versión popular no tan conocida, en la que Rospicio conoce a una chica llamada Luz. Se enamoran y viven momentos de angustia por culpa de un ex enamorado de Luz. Y por codicia y envidia de esta tercera persona es que planean el asesinato de Rospicio, el cual es cruelmente degollado frente al cementerio. Desde entonces en su tumba no han faltado flores, velas y visitas desde el amanecer hasta promediar las 12 de la noche. Al poco tiempo de su muerte comenzaron a correr las voces por el puerto de que el degolladito estaba haciendo milagros. Muy pronto la gente, ansiosa de creer en alguien más que en Dios, comenzó a incrementar su fe por este infortunado hombre. Las voces llegaron a oídos del presbítero Juan B. Arenas, quien constantemente desde el púlpito de la iglesia recomendaba a los fieles para que eviten llevar flores al degolladito, porque no era un santo sino un mortal común y corriente. Ya para el año 1922, el Tata Arenas, como se le llamaba a Juan B. Arenas, iba a viajar al puerto del Callao, pero cuando se disponía a partir se le perdió su maleta y buscó por el templo sin poderla encontrar, motivo por el cual tuvo que postergar su viaje. Los fieles y devotos del degolladito le sugirieron al Tata Arenas que se encomiende a el degolladito para que él le pueda ayudar y hacer aparecer la maleta. Y dicho y hecho, así fue. En sus oraciones le pedía que le hiciera el milagro. Pasaron los días y el Tata Arenas entró a la sacristía del antiguo templo, que era de madera, y se encontró con la maleta. Esta estaba intacta y no le faltaba nada. Este suceso lo movió para que al siguiente año, en 1923, el Tata Arenas y el capellán del Hospital El Carmen, Reverendo Padre Jesús M. del Carpio, con asistencia de autoridades y devotos, celebraron una misa en el mismo lugar del asesinato de Rospicio y procedieron con la exhumación y el traslado de los restos de Rospicio al interior del cementerio. Estos se encuentran ubicados en la parte alta del cementerio actualmente. .
El degolladito, como se le conoce, empezó desde entonces a convertirse rápidamente en una parte de la fe católica de los moyendinos. Sus devotos visitan su tumba, de preferencia los lunes, y el 1 y 2 de noviembre se le venera masivamente. El alma del degolladito para muchos de sus creyentes es milagrosa. Habiendo aún ya transcurrido más de 100 años de su trágica muerte en hospicio, sus milagros se han mantenido a través de generación en generación, perdurando en la memoria de los moyendinos, a tal punto que se le atribuye infinidad de milagros realizados en todo este tiempo, principalmente los relacionados a la búsqueda de trabajo. El sincretismo religioso y pagano han convertido al degolladito en toda una nueva tradición popular, en donde cohabita en forma armónica la fe que tiene el pueblo moyendino a esta alma milagrosa. Parte final del video. Mil gracias por habernos acompañado desde aquí, desde el alma del degolladito, el milagroso de Mollendo. Te invito a que cuando llegues a la ciudad de Mollendo te des un tiempo a pedirle por todos tus seres queridos y también por trabajo. Dale me gusta y mil gracias. Nos estamos viendo en otra aventura.